Pero hemos hablado de una consulta, de esta de la derecha, que Claudia López la llama la consulta disfrazada del uribismo, que realmente es una consulta del Centro Democrático, es lo que ella ha dicho, criticando un poco pues estos anuncios que se han hecho de esa gran consulta. Pero no hemos hablado de la otra. Yo no he hecho sino decirles durante toda la semana y desde la semana pasada si Daniel Quintero iba a estar en esa consulta del Pacto Amplio, ¿no? Se llama Pacto Amplio. Pacto Amplio, sí, en donde están Roy Barreras, Iván Cepeda y Camilo Romero. Pues finalmente entra Daniel Quintero y esa aceptación de Daniel Quintero es pues por orden del presidente Gustavo Petro, porque nadie ha dicho nada más, o Iván Cepeda ha dicho algo de que Daniel Quintero haya entrado a esa consulta. No, ayer Iván Cepeda, Camila, habló fue de que sí estaba montando una campaña de desprestigio en su contra y que le habían informado que esto venía desde las instituciones de inteligencia del Estado. Pero igual, acuérdese que yo le decía que aquí hay todo un tema jurídico que de hecho también lo tiene Iván Cepeda. Ayer presentan el Pacto Amplio y es esa consulta interpartidista o no, eso es lo que va a tener que definir el Consejo Nacional Electoral del 26 de octubre, porque es que acuérdese usted que Daniel Quintero, aunque renunció, estaba en los tarjetones de esa consulta, recibió más de 120.000 votos que fueron contados, aunque él había renunciado. Pero ellos insisten en que esa es su opción y van a presionar al Consejo Nacional Electoral, claro, a la registraduría, a quien toque, porque van a decir es un atentado contra la democracia que no se nos permitiera hacer esa consulta interpartidista. Así que, por más de que jurídicamente la jurisprudencia diga ellos no deberían, yo le garantizo que los van a dejar, Lucas. Hagamos la apuesta ya. Yo les digo que los dejan. 23 de diciembre, 11 y 6 minutos de la mañana. Póngame el voto ahí y anote esto que le estoy diciendo. Daniel Quintero, Iván Cepeda van a la consulta del 8 de marzo. Exacto, pero aquí lo de fondo, Hugo Mario, es que Gustavo Petro es el que está aceptando a Quintero en esa consulta. Sí, no, total, pero es que hace mucho tiempo que lo acepta y lo quiere tener allí como uno de sus alfiles, pero lo de Quintero es mucho más complejo, Camila, porque recuerde, y Ana Cristina aquí permanentemente lo ha mencionado, Quintero está imputado, ¿sí? Entonces, el problema es judicial, es mucho más complejo y vamos a ver cómo le va a este nuevo líder indígena y ancestral que tiene la política colombiana, porque recuerde que él recibió el aval de un partido o movimiento indígena, ¿no? De AICO, claro. Quintero era el líder indígena, sí. De AICO, sí. Pero Camila, a mí sí me parece terrible que porque sea Daniel Quintero y que porque Petro lo quiera meter, entonces toque uno pasar por encima de la ley, que es muy clara en señalar que si él ya participó en una consulta, no puede inscribirse porque él perdió. Él quedó inhabilitado jurídicamente. Entonces uno no puede pasar por encima de la ley porque ellos van a empezar a ser los mártires electorales porque van a decir que es un atentado contra ellos. No, la ley es para todos y es para tanto ellos como el cualquiera de, por ejemplo, en el caso de la derecha que hubiera tenido esa situación. A mí no me parece que entonces, porque entonces Petro lo quiere tener y que él quiere luchar hasta el final por sus derechos, pues entonces pase por encima de la ley. Es que es muy claro. Pero yo le digo, ahí le pongo mi apuesta, esa consulta se va a dar y van a participar Iván Cepeda y Daniel Quintero. Y me dicen a Cristina, un oyente, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, y dice, Camila, el presidente Gustavo Petro acepta y quiere a Daniel Quintero en esa consulta para sumarle votos, pues no es claro que con Cepeda, Roy y Romero logren una mayor votación que la gran consulta de la centroderecha. Claro, lo que pasa es que detrás de Daniel Quintero, solamente para contestarle a ese oyente, detrás de Daniel Quintero vienen votos de maquinaria, que no son votos de independientes, sino que son votos de maquinaria, que son los mismos votos que lo eligieron a la alcaldía de Medellín, que todo el mundo cree que, como él dijo que hay, que el independiente, que yo no sé qué, no, son votos de maquinaria. Él venía con una cantidad de votos, por ejemplo, de Luis Pérez y de esa gente que son caciques electorales, pero mire, sobre Daniel Quintero varias cosas. Lina dice que no le parece, pues, por lo que Daniel Quintero ya había participado en una consulta y que para una segunda no se puede. Pues Lina, es que le cuento una cosa, eso de la ley para Daniel Quintero no pegó, eso no pegó por allá, por Daniel Quintero. Daniel Quintero no solamente está imputado, Hugo Mario, Daniel Quintero tiene escrito de acusación por el caso de Aguas Vivas, con otros 12 de sus funcionarios, y además hay más de 40 personas que fueron sus funcionarios que ya están imputados, no solamente estos 12 de Aguas Vivas, sino por otros casos. Entonces, aquí al punto que quiero llegar es el silencio atronador de Iván Cepeda, que fue un gran senador, un senador que siempre cantaba las verdades a todo el mundo. Y en el caso de Daniel Quintero, no dice ni media palabra porque dice aquí está la presunción de inocencia. Claro, está la presunción de inocencia de la que hemos hablado acá, pero es un señor que ya tiene escrito de acusación, es una persona que muchos de su gabinete están imputados ya.
y que también pues hay 12 que están en este mismo caso de Aguas Vivas con él, y que lo que hay que recordar es que hace 4 años, cuando hicieron la campaña de la izquierda, decían que Rodolfo Hernández no, porque tenía cargos de corrupción. Pues si entonces hablaron, entonces ahora ¿por qué las cosas son distintas con Daniel Quintero? Pero que entonces mire, sea el mismo rasero. Sí, pero mire, participar en una consulta no es a la brava. No es porque sí, no es porque yo quiero, por más que sea el mismísimo presidente de la República el que quiera. Pero es que la ley existe, las reglas de juego existen y es para respetarlas. Si una persona, un candidato, participó en una consulta interpartidista, la ley dice que no puede participar en otra consulta interpartidista. Está escrito, está reglamentado. Claro, está la ley. Pero por eso les digo, Camila, que les apuesto, Óscar, a que sí va a haber consulta. Me puedo equivocar, pero les apuesto un almuerzo. Bueno. Pero mire, Camila, lo otro sobre el tema de los avales. El señor Quintero tiene de indígena lo que yo tengo de escandinavo. Es decir, el AICO, ¿cómo va a avalar a un candidato como Quintero? Un paracaidista de este asunto. Porque para eso son los avales también. Es el respaldo, pero es el respeto. Yo entiendo que hay unas comunidades indígenas que hacen parte de AICO que están muy molestas porque un sector de AICO decidió avalar al señor Quintero. No había en las comunidades indígenas alguien indígena que representara a las comunidades, a la presidencia de la República. ¿Por qué el señor Quintero, por ejemplo? Entonces, el tema de los avales también es muy importante. Y lo otro, Camila, yo sí creo que en este caso, al final se va a ver la competencia electoral de cuál va a ser la consulta que va a arrastrar mucho más votos. Y eso es bueno para la democracia, pero no con atajos, no con trampas, con trampitas. Y a propósito de lo que dice Ana Cristina, el silencio atronador del doctor Cepeda no solamente es con el caso del señor Quintero, es con el tema de Venezuela, es con el orden público, con el ataque en Cauca, con la manera como la guerrilla está desatada en todo el país, y el señor Cepeda, el candidato del continuismo, el candidato del petrismo, el candidato del gobiernismo, guarda silencio, no dice absolutamente nada, no habla, no se pronuncia, y resulta que es candidato y el país tiene que escuchar a los candidatos de la presidencia, porque si no, ¿para qué están ahí de candidatos? Tengo un último comentario que nos hace un oyente que nos escribe al 301-764-4108 y me dice: Camila, muy interesante el debate que están teniendo. Para el análisis, varios puntos. El primero, lo que ya hemos mencionado acá, el Consejo Nacional Electoral todavía podría bajar a Quintero y a Cepeda de la consulta. Yo no creo, esa es mi apuesta, que no los van a bajar. El caso de Cepeda y de Quintero no es el mismo, Camila, por una razón. Porque Iván Cepeda ganó la consulta y Iván Cepeda va a ser candidato presidencial. La pregunta es si puede ir a una otra consulta interpartidista. En el caso de Quintero está el mismo tema, puede ir a otra consulta interpartidista o no, pero además, como decía Lina, pues no ganó. Exacto. Entonces, cuando usted ya participa y no queda, usted no se puede inscribir después como candidato por otro lado. Lo que me dice, les voy a leer varios de los puntos que nos dice el oyente. El segundo, ¿cuánto no petrista votaría por Roy para frenar a Cepeda? Antecedentes, la consulta del Partido Conservador del 2010 para frenar a Arias, ¿se acuerdan? Andrés Felipe Arias, sí. Uribito, se votó en masa por Noemí Sanín. O sea, eso podría llegar a pasar y ahí podría salir Roy como ganador de esa consulta, nos dice este oyente. Y el tercer punto que nos plantea es, en una consulta amplia de la izquierda con un Cepeda que es visto como el coco, ¿le conviene a él participar? ¿Le conviene a Cepeda participar en la consulta? Pues Camila, acuérdese usted, Iván Cepeda sacó 1.520.000 votos en esa consulta. Carolina Corcho sacó más de 650.000 votos, entonces para muchos, y bueno, de hecho lo hemos visto ya en la encuesta Inbamer, pues el impulso que tuvo Iván Cepeda gracias a esa consulta del 26 de octubre. Yo creo que Iván Cepeda tiene una fuerza muy importante electoral hoy, y yo diría, no sé si son los 3 millones que alcanzó a sacar esa consulta del pacto, pero sí fácilmente podría ser 2 millones. Camila, para responderle a ese oyente, yo creo que Roy Barreras puede terminar poniendo la gran mayoría de votos en esa consulta, porque no podemos descuidar que los partidos tradicionales no van a ir a consulta. Esos partidos tradicionales no le van a votar a la gran consulta de centro derecha en la que están Luna, Vicky, etcétera. Esos partidos tradicionales quedaron de una u otra forma ahí en el aire, y el partido de la U abiertamente ha mostrado ya apoyo a Roy, pues ese es su partido de toda la vida. En ese sentido, muchos han dicho que no lo van a apoyar. Pero también tiene un apoyo fuerte, es su partido siempre. Pues, y lo que siempre se ha dicho es que Roy puede unir los votos de esos partidos tradicionales y algunos de la izquierda. Y si usted hace ese cálculo, Roy puede terminarle poniendo una votación dura a esa consulta y terminar imponiéndose. Y meterle a Ana Cristina los votos de los partidos, como dice Lina.
Claro, pero es que ahí le hago una analogía, Lina. Lo que usted está diciendo de Roy Barreras, que hay personas que, digamos, que no se atreverían a darle un voto a Iván Cepeda, se lo darían a Roy porque lo verían más hacia el centro, aplíquelo también a la consulta de derecha, porque en la consulta de derecha hay personas que dicen, yo no votaría por nadie que sea del uribismo o por nadie que sea que se vea como de extrema derecha, pero sí votarían por Juan Carlos Pinzón. Pero yo entonces, entonces en esa consulta de centro derecha y de derecha, Juan Carlos Pinzón entraría a ser como ese comodín que se acerca más hacia un centro y que muchas personas podrían decir, por este sí soy capaz de votar, pero por esas otras personas no. Es que los votos que yo menciono no son los votos de opinión, porque esos votos de opinión que usted está mencionando, Ana Cristina, sí funcionan como usted lo está diciendo, tal cual. Los votos que yo estoy diciendo que puede poner Roy en la consulta del Pacto Amplio, se llama ahora, son los votos de estructura, los votos de esos caciques políticos, de esos partidos tradicionales que le están jugando a la política tradicional y que le apostarían a Roy Barreras adentro de ese Pacto Amplio. Son las 11 de la mañana, 15 minutos. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos después de este análisis de las consultas interpartidistas que van a estar muy interesantes. 8 de marzo serán estas elecciones a Congreso, pero además tenemos esta especie de primarias que tenemos 2 grandes consultas y una chiquita de la izquierda que también se va a dar ese día con Carlos Caicedo, con el Mr. Taxes y con el exmagistrado de la Corte Constitucional, el doctor Araujo. Ese día vamos a tener un día electoral a full y vamos a estar todos pendientes de lo que va a pasar. Después la primera vuelta en mayo y la segunda vuelta en junio. Hacemos una pausa y regresamos con la segunda parte para que, ojo, estén pendientes de cómo se están robando las líneas de WhatsApp, para que usted en esta época de Navidad no vaya a caer en que le roben la línea de WhatsApp y terminen estafando a sus contactos pidiéndole plata haciéndose pasar por usted. Hola, soy Luisa Bejarano de Digital La Calle y paso a desearles a todos una feliz y próspera Navidad. Que estén con sus familias y con los seres que más quieren. Un abrazo. Equipo, silencio, vamos a grabar. Sube pista, entra la voz. El mejor regalo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Felices fiestas, Navidad, Año Nuevo, todo eso que te hace feliz. Suscríbete. En vivo las 24 horas. Somos @Blue Radio Co. Los mejores contenidos para ti en este 2026. Blue, más que radio. ¿Listo? ¿Quedó? La noticia internacional aquí en Blue Radio. El presidente Donald Trump de nuevo arremetió contra el presidente Petro, contra el presidente Nicolás Maduro, contra el dictador Nicolás Maduro, en medio de lo que significó nuevo ataque contra una narcolancha muy cerca de los mares de... Varios oyentes escribiéndonos al 301-764-4108 hablando de temas políticos. Ya nos vamos con el resumen de lo que comentamos ayer y la segunda parte de cómo se están robando las líneas de WhatsApp. Pero me dice Lucas, un oyente, que Carlos Caicedo, el exgobernador del Magdalena, se bajó de la consulta chiquita. O sea, ya no vamos a tener consulta chiquita, sino 2 grandes consultas. Tal cual, Camila. El panorama queda entonces, después de que 4, que 5, esto queda con 2 consultas, porque efectivamente ayer era el plazo límite que yo le estaba contando para que los movimientos políticos, los grupos significativos de ciudadanos que son los que van por firmas, pues dijeran si van o no a consulta, y efectivamente esa consulta chiquita que usted le llamaba de la izquierda, que se había dividido, donde estaba Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, Luis Carlos Reyes y Jaime Araujo, pues manifiestan junto a otros 9 movimientos políticos que no van a ir a consulta finalmente. Entonces esto nos deja Pacto Amplio por un lado, así como le han denominado desde ayer a lo que conocíamos como Frente Amplio, y la Gran Consulta por Colombia. Entonces 2 grandes consultas. Yo aquí quiero decir que hay que felicitar y de verdad reconocerle a Mauricio Cárdenas, a David Luna y a Juan Manuel Galán que estas 2 grandes consultas se dan gracias a la gestión que ellos hicieron y que todo el mundo se les burlaba. Porque Uribe incluso en los micrófonos de esta emisora dijo, no, de pronto la consulta no, porque si van a hacer unas consultas ahí chiquitas, mejor no, nosotros no vamos, porque Abelardo dijo que no, porque Fajardo dijo que no. Él dijo, como no se logró desde Abelardo hasta Fajardo, entonces no consultas. Y ahora, gracias a que esos señores, esos 3 señores
insistieron, tenemos 2 grandes consultas y los que van a quedar borrados del mapa de aquí hasta marzo van a ser Claudia López, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, porque todos vamos a estar hablando de esas 2 grandes consultas y de esos candidatos que sí van a estar haciendo campaña. ¿Qué van a estar haciendo Fajardo, Claudia y Abelardo estos 3 meses? Porque es que aquí vamos a estar hablando de eso, el 8 de marzo que se entreguen los resultados, vamos a estar hablando de eso al día siguiente, entonces, y ya lo estamos viendo con Iván Cepeda, Camila, fue a la consulta interpartidista y el empujón que da, la visibilidad, entre comillas, la publicidad que tiene el estar usted, ya sea como ganador, ya sea participando y que su nombre esté constantemente en entrevistas, en el ojo público y demás, por supuesto es importante, así que lo dice bien Berracos, usted. Sí. Tenemos varios que, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Claudia López, y hay otros que todavía no se sabe, no sé, por ejemplo, Daniel Palacios finalmente qué vaya a pasar ahí, pero de momento tenemos 2 grandes consultas y ya, Camila. Qué lástima no tener encuestas, ¿no? Porque si tuviéramos encuestas más seguido, y es que ha cambiado pues el podríamos saber, por ejemplo, en enero, qué ha pasado con esos candidatos que van a consulta y qué ha pasado con los que decidieron no ir a consulta. Es que, porque por ejemplo, yo sí siento que les va a afectar mucho, pero pues vamos a ver qué pasa. Mire usted el caso de Miguel Uribe Londoño, que era, lo estábamos diciendo ahí, el cuarto en ese momento en las encuestas con un 4%. Aparecía María Fernanda Cabal, aparecía Paloma Valencia con un 1.1%. Por supuesto, el mapa cambió. Miguel Uribe Londoño ya no está, después de todo el agarrón que hubo y demás de que lo sacaran de la contienda. Entonces, ¿qué pasa ahí? Paloma Valencia suma los votos que tenía Miguel Uribe o se fueron para otro lado, no sé, se fueron para Abelardo de la Espriella. No sé ahí qué pase. Como dice usted, interesante sería tener una encuesta en este momento. Sí, vamos a ver qué encuesta tendremos a principios del próximo año, porque las cosas han cambiado mucho y bueno, también todavía es cierto, falta mucho tiempo. Les había dicho antes de la pausa que nosotros ayer les contamos